¿Sabes qué decir a una persona que ha perdido a su bebé? ¿Cómo podemos transitar mejor este duelo? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Ares Alma, dura de vida y muerte, sobre el duelo perinatal. Soy Paula Ripoll, de My Baby My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 30 del podcast Tu mejor parto de My Baby My Birth. Esta semana hablamos con Ares Alma sobre el duelo perinatal. Hola Ares, bienvenida. Hola, estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por tu tiempo y por estar aquí. Ares Romans, conocida como Ares Alma en Instagram, es tatuadora, ilustradora, creadora del proyecto GEA, y ella es dula y acompaña la vida y la muerte. Y con su proyecto GEA acompaña la muerte gestacional y diagnósticos complicados, y tatúa el amor en la piel, como un recuerdo que perdura y que está muy presente. Así que bueno, hoy tocamos un tema un poco delicado, ¿no? Un tema que es aún un poco tabú, pero creo que también es muy importante, no solo para las mamás y papás que lo están transitando y que lo han vivido, sino también para las personas que tienen que acompañarlo, ¿no? Porque muchas veces no sabemos cómo acompañarlo desde fuera, ¿no? Ya sea amigas, familia o también desde el personal sanitario. Así que creo que es muy importante hablarlo, que sea un poco menos tabú y nada, a ver, seguro que nos vas a contar un montón de cosas útiles, ¿no? Sobre tu experiencia, mujeres que has acompañado. Entonces, Ares, si te parece, cuéntanos un poquito sobre ti y cómo empezó este proyecto. Bueno, tú ya creo que lo has dicho todo. Me has presentado súper bonito, muchísimas gracias. Mira, antes de nada, quiero que la gente que está escuchando que sepa que no vamos a hablar de cosas tristes, vamos a hablar de amor, de bebés que amamos, que por desgracia no están entre nuestros brazos, pero sí que estarán siempre en nuestro corazón. O sea que no hace falta que cambien de episodio porque aquí tratamos el amor siempre con mucho color y con mucho amor. Y también creo que es importante que sepamos que hay gente que nos puede ayudar en el caso de que nos encontremos con alguna situación así. Yo, así resumiendo mucho mi vida laboral, encontré el tatuaje por casualidad después de dibujar toda la vida, y ahora como estoy tan metida dentro del pozo de la maternidad que le llamo, que es como que nos rodea y nos encapsula y solamente vemos esto, pues empecé como a dibujar mucho temas de mi maternidad, del día a día, y poco a poco la gente me fue pidiendo tatuajes de este tipo. Y a día de hoy el 99% de los tatuajes que hago son con este tema de la maternidad. Entonces, Wow. sí, me encanta. En el 2010... No, iba a decir, es que es muy potente, ¿no? Nos atraviesa realmente, Sí, así que... yo, vamos... Bueno, pues se refleja Me ha en eso, cambiado ¿no? la vida. En el 2019 fui madre de Océano, que es mi hijo mayor. En el 2020 nació mi hija Gea, que murió minutos después de nacer. Y ahí fue justo el 4 de marzo del 2020 y pocos días después nos encerraban a todo el planeta para que hiciéramos la cuarentena y ahí fue cuando nació su proyecto. Yo me hice un tatuaje por ella y después de darme cuenta de que me iba tan bien llevarla en la piel, empecé a comentar con mi pareja y con mi familia qué les parecía si montábamos un proyecto en el cual yo regalo mi trabajo de tatuajes para llevar en la piel a los hijos. Entonces, pues a todo el mundo me pareció muy bien, a mí también. Y a día de hoy he tatuado más o menos a unas 500 familias, que es algo súper bonito. Wow. Y bueno, poco a poco el proyecto ha ido evolucionando con mis maternidades también, porque después de tener a Gea y de que empezase el proyecto, mi siguiente hijo le diagnosticaron una cardiopatía bastante fuerte. Entonces, pues claro, ¿cómo después de que se te haya muerto tu hija encima decides si abortas o no? O sea, para mí ambas opciones estaban mal.
si seguía adelante estaba mal porque pobre niño va a sufrir, y si aborto está mal porque cómo voy a abortar, ¿sabes? O sea que al final fue una decisión súper difícil, súper meditada, y al final seguimos adelante porque no había afectación neurológica, pero desde mi hijo el proyecto GEA, que es por su hermana, evolucionó, y ahora también estoy acompañando muchos diagnósticos complicados, muchos, como por ejemplo cuando te dicen que algo en tu embarazo está mal, pues yo tengo un teléfono 24 horas en el cual me pueden llamar y yo estoy ahí para contestar. Entonces hago como el acompañamiento a estos primeros momentos. Y bueno, luego ya tuve otra hija y ya se acabó. No voy a tener más hijos en mi vida. Y con ella ya todo bien y bueno, con mucho conocimiento. Claro, causa, es que, bueno, es que has dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Pero creo que al final, tanto si es una pérdida como te comunican algo complicado, ¿no? Que hay una complicación, algo pues que a lo mejor tu bebé no va a sobrevivir, pero lo que has dicho, ¿no? Tienes las opciones o que no sabes la gravedad hasta que nazca. Muchas personas no saben a quién acudir, ¿no? Y a veces sí que la parte médica quieres hacer más pruebas, más pruebas, más pruebas para saber, ¿no? Que en algunos casos habrá más pruebas que en otros. Pero aparte de eso, ¿no? La parte más emocional, de acompañamiento, es difícil, ¿no? Tanto para ti de expresarte y de saber con quién hablarlo, como la de tus familiares, amigos, de saber exactamente qué decir, ¿no? Y cómo ayudarte, que es, no nos enseñan a eso, ¿no? Nos enseñan más bien a no hablarlo y a taparlo un poco, pero tú tienes la necesidad de hablarlo y de compartirlo, porque tu tristeza y todas estas emociones están allí. Así que, bueno, que sí me parece pues muy importante, ¿no? Este rol y eso de decir, bueno, pues puedo llamar a alguien y hablarlo. Y un poco volviendo a lo del duelo, ¿no? Yo creo que si vamos un poco por orden de cuando te pasa, ¿no? ¿Quién te lo comunica? Que sería por en el hospital. A veces hay profesionales que tendrán más tacto, que sabrán acompañarlo mejor, habrá otros que menos, ¿no? Quizá falta un poco de protocolos para acompañar, pero ¿cómo te sentiste? Bueno, en tu caso, o sea, tu bebé murió encima tuyo, fue después. ¿Cómo te acompañaron? ¿Cómo fue que te lo dijeron, lo notaste tú? ¿Y cómo con otras mujeres que has acompañado, si es una pérdida que se nota, ¿no? Que no hay latido en una ecografía, por ejemplo, cómo se acompaña y cómo se podría hacer mejor? Siempre intento no hablar demasiado de mi caso, porque al final mi caso es algo que no se suele ver, ¿sabes? O sea, yo siempre he sido muy deportista de riesgo, entonces hacía espelebuceo, me tiraba de aviones, cosas así, entonces yo tengo la cabeza muy fría en los momentos chungos, ¿sabes? O sea, yo en el peor momento es como, vale, a ver, ¿qué está pasando? Entonces yo intenté informarme lo máximo, fui a sala de parto sabiendo mis derechos, nunca dudé de hacer fotos porque en Google decía que teníamos que hacer fotos y yo tuve tiempo de leerme el por qué, ¿sabes? Entonces, Sí. pues es como muy diferente a lo que suele pasar, porque normalmente pasamos directamente al shock. También te digo que cuando mi hija se murió y ya acabamos todo, yo entré en el shock que tocaba, pero fue como justo después. En mi caso los doctores bien, y a día de hoy todavía cada 4 de marzo escribo al doctor que más recuerdo por Instagram y le digo que muchísimas gracias por haber estado ahí, porque de todo el horror del día recuerdo mucho su mirada, ¿sabes? Como su sostén, su tal, y estoy como súper agradecida, que de hecho ahora mismo él está esperando un hijo y me hace mucha ilusión. Qué guay. Pero yo creo que se debería hacer una burbuja alrededor de estas familias y no se hace. ¿Cómo puede ser que después de casi 4 años recuerde lo que estaban hablando los camilleros cuando me estaban cambiando de camilla? Se estaban riendo de su fin de semana, de que no sé qué. ¿Cómo puede ser? Y al final, si cuidamos el inicio del duelo, cuidaremos del duelo. Por eso estoy haciendo tanto hincapié en acompañar los primeros momentos y todo eso, para crear una burbuja de protección y hacer que pase lo que tenga que pasar, pero porque ellos hayan decidido. Se te está muriendo un hijo. O sea, hay muchísima gente que no lo entiende,
y me dicen, por ejemplo, bueno, pero es que ni siquiera ha nacido, si ni siquiera lo conocías, ni siquiera tal. Entonces yo a la gente que es así como tan racional les digo, vale, imagínate, te ofrecen un trabajo que te van a pagar 2 millones de euros mensuales en Maldivas, ¿vale? Imagínatelo, con el vuelo pagado de Barcelona a Maldivas cada vez que tú quieras, tendrás un masaje de 2 horas diarias, Oye, que no, has perdido el trabajo, ¿te da pena? Hombre, pues claro, no, Sí, pues sí. imagínate ir a tener un hijo e irte con una caja entre las manos, por favor. O sea, Sí. es increíble. Pero bueno, al final yo siento que tampoco tenemos que esforzarnos tanto en Mm. intentar que la gente nos comprenda, sino simplemente cortar y decir, me alegro mucho que no sepas qué decirme y que estés diciéndome estas brutalidades porque significa que tú no has pasado por esto. Ya está. O sea, al final yo siempre he sido como súper Sí. abanderada de quejarnos y de decir, oye, que estás hablando de mi hijo, que no sé qué, porque mi hijo... Al final ya es como, Sí, mira, sí, sí. No es churri. mi trabajo en Me que alegro intentes mucho. acompañarme. No, pero creo que para las personas que seguramente nos van a escuchar, algunas pues mamás, papás o personas que van a acompañar o que van a tener a alguien, ¿no? Como has dicho al principio, de su entorno, que ha pasado por ello. Entonces, ¿qué recomiendas que se diga, que hagan? Yo recomiendo siempre que te guardes la fecha de nacimiento dentro del Google Calendar, que te apuntes cuándo nació, que te apuntes su nombre y que tengas un aviso anual. Y que cada año le felicites a la madre. O al menos si no te Mm. sientes cómodo felicitándolo, decirle que sepas que hoy me acuerdo mucho de vosotros, estrellita, 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 ya está. Que cada día de la madre felicites a esa madre, o al menos le digas que se acuerde, que te acuerdas de ella. Y una cosa súper importante, si no Mm. sabes qué decir, pregúntalo. Puedes escribirle y decirle, no sé cómo actuar a tu alrededor, Sí. qué necesitas de mí, cómo te sentirías bien acompañada por mí. Mm. Y luego lo que yo siempre digo es que le mandéis comida. Sí, sí, es una forma de mostrar, ¿no? También Siempre el lo digo. apoyo. Hoy en día hay un montón de empresas que hacen tuppers a domicilio. Pero creo que esto es muy importante porque a veces puedes pensar, o sea, no hay maldad, no hay, es simplemente que no nos han enseñado, no sabemos acompañarlo, ¿no? Porque no hablamos de eso en nuestro día a día. Hasta, ¿no? Un embarazo, tú no lo comentas hasta los 3 meses, porque por miedo a si pasa algo, ¿no? ¿Qué piensas de esto, de este tema de hablar del embarazo Es antes de que los lo que 3 meses? conseguimos no hablando hasta los 3 meses es invisibilizar el duelo que puedes llegar a pasar. O sea, mucha Mm. gente dice que es como para pues obviamente que lo podemos perder, pero es que con 3 meses y con 3 años, ¿sabes? Entonces, si a ti te apetece contarlo, cuéntalo. Yo con mi hija pequeña lo conté cuando estaba de 7 meses, Wow. ¿sabes? Del plan, oye, que estoy embarazada, se llama Aurora y pesa 3 kilos. ¿Sabes? Pero porque a mí Y no me como puedes ver, apetecía. estoy embarazada. Es que además fue buenísimo porque el anuncio del embarazo fue después de una calzutada, que no sé si sabes lo que es, sí, 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 una sí. calzutada ahí que nos pusimos hasta arriba, entonces mandé un Para los que no vídeo, sean catalanes, bueno, se hace, ¿no? En la barbacoa, los calçots son unas cebollas muy sí, largas. es lo mejor de Es Cataluña. una tradición catalana muy buena, pero Sí. difícil de entender. Bueno, que sepas que mi marido ya no come eso nunca más porque lo ha aborrecido de la cantidad de calzots. Pero bueno, hice un vídeo así, dije, hola, bueno, pues que he comido un montón, mirad qué mal me ha sentado, ¡pah! El barrigón así, y les dije, se llama Aurora y nace de aquí 1 mes y medio. Toma ya, ¿no? Sí, no lo subí en Instagram hasta el último momento, etcétera, Mm, pero eso yo con GEA, test positivo, test que enseña todo Cristo. ¿Sabes? O mm. sea que al final tenemos que hacer lo que a nosotras nos apetezca, no Sí, lo que la gente espera de nosotros. Y si dicen que es muy pronto, pues mira, también muy pronto para decir otras cosas y las soltamos por esa sí, boca. sí. Yo creo sí, que lo importante es, ¿no? que tú lo sientas, pero algo creo que, si miramos como lo positivo o lo negativo, que al final, si no lo cuentas por miedo a que pase algo, ¿no? Al final yo creo que las personas que igualmente les contaría si algo va mal, ¿no? Al final, pues a esas, pues puedes plantearte contarles, ¿no? Oía una conversación de una mamá que había tenido una pérdida gestacional y decía que ella no se arrepentía de haberlo contado pronto, ¿no? Porque su abuela
se había alegrado tanto, tanto, ¿no? Cuando comunicó el embarazo y toda la alegría de la familia más cercana a quien lo había contado, pues la habían vivido de una forma tan alegre y estaban tan felices por ellos y todo, pues que después hubo una pérdida, pues claro, evidentemente pues la gente pues estaba triste, la acompañaron y tal, pero esos momentos están allí, ¿no? Y era un recuerdo que han podido compartir, que si no, no has podido compartir, y eso es lo que oigo, ¿no? Con algunas mamás que no lo han compartido y después han tenido una pérdida, que tampoco sienten que han podido compartir esa alegría que tuvieron al principio, ¿no? Y bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Que al final compartir tus emociones con las personas que tú te sientas cómoda, pues también te llena y te ayuda, ¿no? A transitarlo. Claro, y luego también poderte sentir apoyada si finalmente no acaba bien la cosa, pues poder decir, oye, que ha pasado esto, en vez de, oye, que sepas que estaba embarazada, pero bueno, al final que Sí, cada mujer haga lo que le dé la gana, pero que no lo haga por lo que la totalmente. sociedad dice. Así es. Sí, sí, como lo sientas. Am, entonces, bueno, hemos hablado un poquito de bueno, el acompañamiento, no bastante por encima, pero en hospitales, en tu caso, pues fue bueno. No sé si tienes alguna, basado en las parejas que has acompañado, en las mamás que has acompañado, alguna otra recomendación de cara al personal sanitario de cómo ayudar, ¿no? A transitar esos primeros momentos. Creo que es vital que nos podamos despedir. Vital, Mm, de verdad, vital, vital. Y hay muchas veces que no lo queremos ver al bebé o que sentimos que nos va a hacer muchísimo daño, etcétera. El 99,999% de las personas que no tienen foto se arrepienten. mm, Entonces, si en ese momento no se sienten bien como para hacer una foto, que se lo pidan al personal sanitario y que lo guarden en una carpeta del teléfono bajo llave si quieren. Pero ya. que se despidan, por favor, porque al final, cuando tenemos hijos vivos, podemos hacer recuerdos cada día. Pero cuando tenemos hijos que mueren, solamente tenemos las horas del hospital para estar con ellos y ya van a vivir en nuestro recuerdo y lo que hagamos en esas horas va a ser un tesoro para toda nuestra vida. Entonces, si por ejemplo alguien está 100% convencido de que no lo quiere ver, no pasa nada, pero póntelo en el pecho, Mm, despídete, no hace falta que lo veas, pero sí que abrázalo, siéntelo y si lo puedes ver, que yo de verdad que lo recomiendo muchísimo porque son preciosos todos, eh, mm, que sepas que lo puedes desnudar, que lo puedes bañar, que lo puedes vestir, que puedes hacer lo que quieras. O sea, es tu bebé, no tienes que pedir permiso a nadie. Yo informé que mi hijo estaba afuera y que quería que entrase en quirófano. Yo no pedí permiso. Yo dije, mi hijo está afuera con mi hermana, que entren. ¿Sabes? No, no hay que pedir permiso para mm. hacer recuerdos con tu bebé. También siempre, pues al personal sanitario, por ejemplo, siempre le digo, ayuda a la familia a hacer recuerdos. Mira, Sí. estas son las huellas de mi hija Oh, y las tengo aquí delante mío todos los días de mi vida. Son mi motivación. mm. No cuesta nada hacer unas huellas, es un momento. Y estas huellas son un tesoro para el resto de la vida. Sí, sí, es porque es eso, al final no lo pensamos, ¿no? Y creo que, bueno, al final no es una cosa que quieras pensar siempre, evidentemente, pero está bien, pues si alguien escucha este episodio o tienes alguna interacción, ¿no? Que al menos te lo pares a pensar un momento, porque en ese momento si tú no conoces que puedes hacer estas cosas, igual no lo piensas, ¿no? Depende de si tienes más sangre fría, si no, si te lo proponen, ¿no? Porque sí que hay comadronas y hay personal sanitario que pues tienen un poco más de protocolo en un hospital o han tenido experiencias y saben lo importante que es acompañarlo y dar opciones y después estas familias pues les va a ayudar un montón, ¿no? A transitar ese duelo, que no lo va a hacer más fácil, pero sí lo va a hacer, bueno, a vivir de una forma distinta, más bonita Claro. y tiene este recuerdo. Y las familias que finalmente no han hecho foto y que luego se arrepienten, pero sí que han hecho autopsia al bebé, tienen el derecho de pedir las fotos de autopsia. Otra cosa es que las tengan, porque en muchas Vale. ocasiones no hacen las fotos, pero sí que por probar no se pierde nada. Lo que sí que recomiendo
de corazón es que se pongan en contacto conmigo y que si quieren pueden dar mi correo, ¿vale? Porque Vale, recibir fotos así, ya. yo cuando he ayudado a muchísimas personas a conseguir las fotos de autopsia de sus bebés y, y pensaba, joder, pues si consigo tantas voy a conseguir la de mi hija también. Y un poco más y me caigo para atrás. He visto muchísimos bebés que han fallecido, pero al ver a mi hija fue como, ¡oh! ¡Qué horror! Claro. Porque yo no tenía ese recuerdo, porque fueron muchísimas horas después, etcétera, etcétera, aunque su esencia seguía ahí. Mi marido no la ha querido ver, por ejemplo. Mm, Y yo no se lo he vuelto a decir nunca más porque es que verdaderamente es su esencia, pero no es ella. ¿Sabes? Entonces yo lo que le recomiendo a estas familias es que pongan mi contacto o que cuando les den el CD que me lo den, que las suavizo, las ilustro, etcétera, etcétera, y se las vuelvo a pasar, pero no es lo vale. mismo horas después. Después dejaremos en... Bueno, hay una página para cada episodio, entonces ahí pondré tu contacto por si quieren coger tu contacto y hacerlo. Pero sí tiene que ser difícil. Y entonces, ¿qué crees que es lo más difícil de perder a tu bebé? Que cómo sigues con tu vida. Y muchas veces pensamos, ¿cómo vamos a superar esto? Es que no lo vamos a superar en la vida, jamás de la vida. No. Nunca jamás lo vamos a superar. Lo que sí que vamos a hacer es aprender a vivir con ello. Y bueno, ahora estoy estudiando psicología también para poder acompañar mejor a las familias en duelo y con diagnósticos y tal. Y hace un par de días estudiando leí una comparación con el duelo que me encantó, porque siempre hablamos de la noria, del duelo gestacional, que a veces estás bien, que a veces estás mal, que tal, que va subiendo y tal. No es bien así, yo lo veo y lo siento mucho con la descripción esta que leí, que es que imagínate que coges una mochila, ¿vale? Una mochila y la llenas de rocas que pesan, y te la pones a la espalda. Joder, cómo cuesta, ¿sabes? Entonces vas caminando por la vida y poco a poco te vas haciendo más fuerte y ese peso empieza a dejar de molestar, pero de repente te encuentras una subida, ¡oh! La mochila esta, madre mía, y luego de repente hay una bajada y ¡uy! Qué bien, mira, ya casi ni la siento, pero al final esa mochila nos va a acompañar Está ahí. toda la vida. Lo importante es poco a poco ir sustituyendo las piedras por recuerdos de amor que pesen mucho también, pero que no se te vayan clavando en la espalda, ¿sabes? Porque poco Claro, a poco este dolor horrible se va a ir transformando en amor. Y llegará un momento en el que pensarás en tu hijo y sonreirás. Y parece mentira, y parece incluso como ponerle los cuernos a tu hijo, porque es como, ¿cómo voy a poder pensar en él y sonreír, ¿sabes? Pero pasa, bueno, y increíblemente. qué bonito, ¿no? Poder hacer. Es igual, supongo que, bueno, pues eso sí, no sé si pierdes ¿no? a los abuelos o a alguien querido de tu familia, pero algún adulto. Al final, ¿no? Con el tiempo, pues te acuerdas o puedes reírte de manías que tenían o no hasta cosas que eran como defectos, pero lo haces ya con humor y con amor, ¿no? Pues imagino que es un poco lo mismo, ¿no? Que con el tiempo pues puedes mirar con otras gafas o desde otro ángulo, mirar ese mismo recuerdo, ¿no? Pero bueno, es intentar verlo más con el amor que no con el dolor. Um, entonces, bueno, cuéntanos un poco más de exactamente tu proyecto, o sea, qué es lo que haces, cómo acompañas, porque bueno, te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan las mujeres en ese momento y los padres también, ¿no? Porque el dolor lo van a sentir los dos, aunque la madre lo va a transitar de una forma diferente, más física también. Pero ¿cómo podemos ayudar a esta mamá y entonces cómo entra en juego tu proyecto? Yo lo que hago es estar disponible siempre para que me puedan llamar a cualquier hora. O sea, ahora de hecho he puesto el teléfono en silencio para hablar contigo y de vez en cuando voy mirando. Entonces yo cojo llamadas en cualquier momento y acompaño como puedo. Normalmente es por teléfono, pero alguna vez sí que he ido al hospital y tal. Y bueno, siempre a todas las madres que acompaño les doy el teléfono de Jorge, que es mi marido, por si acaso su pareja quiere hablar con él. Pero le han llamado como máximo 2 personas. O sea, al final los Bueno, hombres si es se tabú para hacen. nosotras, ¿no? Yo creo que
para los padres es aún más difícil quizá, ¿no? Hacer esa llamada o buscar apoyo. Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Porque siempre cuando llamamos al hospital y decimos, ¿cómo está Anabel? ¿Cómo estoy yo, señora? Hola, ¿qué tal? Soy el padre, ¿sabes? O sea, sí que entiendo que en los primeros momentos, como es bastante complicado por el tema parto o legrado o pastillas, si es como muy reciente, nos preocupamos más por la salud de la madre, pero no podemos olvidar que el hombre es el padre también. Pero bueno, poco a poco, tampoco ellos se dejan acompañar demasiado y hay que comprenderlo también. O sea, yo sé que si a mi hijo, por ejemplo, le pasa, él lo estamos educando muy en el sentir, en el poder hablar, etcétera, pero hasta ahora los hombres no han sido educados como yo puedo sufrir, yo puedo llorar, yo puedo estar aquí mostrándome susceptible, ¿sabes? Entonces es algo que yo creo que en la siguiente generación se verá bastante más, como que se dejan ayudar y se dejan apoyar y que son ellos los que buscan ayuda también. Sí. Es, bueno, eso es un cambio generacional, ¿no? Un poco, que va a costar un poco de tiempo, pero bueno, tener en cuenta eso que para ellos también, jolín, que lo pasan mal, pero lo van a comunicar y sentir de forma un poco diferente. ¿Hay asociaciones donde pueden ir las parejas a quienes han sufrido este duelo, que les pueden ayudar? O también un apoyo más, grupos, ¿no? Donde poder compartir. Grupos hay muchísimos. Los que conozco así más son, por ejemplo, los de Anel Vallès, que están aquí al lado y que son donde fui yo al principio, que bueno, era online por el COVID, pero hacen un montón de cosas súper buenas. Luego está Petit Samyum, que también hacen grupos de pérdida gestacional, de beber coiris, de cosas así. Y luego también hay un montón de ayuda personal, ¿sabes? Como con psicólogas directamente, como por ejemplo con Guida Rubio. Luego también está Noelia de Coracor, que también me ayudó muchísimo. Y de hecho, nunca olvidaré una vez que, bueno, cuando nos dieron el diagnóstico final del corazón de mi hijo, la llamé y le dije, socorro, auxilio, y me dijo, ven ahora. Y eso es algo que no olvidaré jamás. O sea, salimos del hospital y me cogió como directamente. Entonces, todas ellas hacen pues atención súper personalizada, y además de que hay un montón de psicólogas también que están especializadas en duelo gestacional. Y yo aquí en el estudio, los miércoles por la mañana, hago grupo, pero solo con 4 mujeres. O sea, somos 5 y ya está. Entonces es una vez a la semana y cada vez va cambiando las mujeres y nos vamos presentando y hacemos como cosas súper bonitas. Encendemos velas, comemos croissants. Intento hacerlo mucho más pequeño, porque normalmente los grupos son como de 10 parejas, de 15, de tal, y al final a mí lo que me iba muy mal de los grupos con muchas personas al principio de mi duelo era que me cargaba con las 1000 maneras de morir, ¿sabes? Ya. Y finalmente cuando acababa el grupo yo me iba a mi casa como fatal. Luego ya cuando fue evolucionando mi duelo ya pues podía acabar bien, pero al principio era como muy difícil. Entonces lo importante es encontrar un grupo que te vaya bien a ti. Y hay un montón, quizá en el hospital donde ha pasado también. Y somos muchísimas personas deseando poder ayudar. Muchísimas. Sí. Qué importante eso, compartirlo, ¿no? Sentirte apoyada y poder hablar de ello, ¿no? Al final, pues solamente eso ya ayuda un montón. Sí, total. Qué guay. Pues, Ari, siempre me gusta terminar el episodio, bueno, haciendo una pregunta que hoy la adapto para este tema, ¿no? Pero, ¿qué quieres darles a las mujeres que han pasado por un duelo gestacional? Y a los padres también, si nos escuchan, algo que se pueden llevar, ¿no? Que les ayude. La canción Por las veces de Conchita. Vale, no la conozco, así que la escuchen. Y también la de, se habla en catalán, Et faig un joc, de Xiula. Recomiendo esas 2 canciones. Y que no están solos, que pueden hablar con muchísimas personas, muchísimas. Y que yo siempre estaré aquí para escuchar. Y que llevar a los hijos en la piel es súper bonito. Me parece muy chulo, sí, me parece una muy buena iniciativa, muy original, porque nunca lo había oído antes y sí, que tiene mucho sentido, vamos. Así que, nada, gracias por lo que haces, que creo que tienes una misión muy bonita, que seguro que ayudas a un montón de mujeres y a sus parejas también a transitar esto y nada, bueno, que poco a poco pues ir cambiando, ¿no? Que sea un poco menos tabú.
Ya, y que cuando vengas por Barcelona tienes aquí un tatuaje esperándote. Me lo voy a revisar, no sé, de momento no tengo ninguno, ¿eh? Por eso, este estudio es ideal para desvirgarse, de verdad. Y aquí te espero y ahí dejo la invitación para que lo escuche todo el mundo de que ya no te puedes escaquear. Venga. Pues guapa, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Y nada, y muchas gracias a todas también y a todos, porque también sé que hay papás o hombres, ¿no? También que nos escuchan, así que muchas gracias a todos. Gracias. Y hasta la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.